De nuevo, en este video número 2 de los verbos regulares e irregulares en el presente, vamos a continuar con la temática de los grupos de los verbos irregulares en el presente. Para empezar, vamos a indicar que las irregularidades en el presente pueden presentarse por alternancias vocálicas. Por ejemplo, la vocal E diptongiza en IE, la vocal O puede diptongizar por UE y la vocal E puede ascender a I. También se pueden dar alternancias consonánticas para formar irregularidades. Observen el caso del verbo hacer, que cambia a hago, salir salgo y parecer parezco. O inclusive puede haber irregularidades mixtas. Observen cómo los verbos ir, saber y dar son irregulares de la siguiente manera: ir, voy; saber, sé; y dar, doy. A este punto es importante aclarar que la lengua española tiene muchísimos siglos de estar en un proceso de evolución. Y muchos de estos cambios que ustedes están observando en este momento en esta pantalla, pues tienen de estar cambiando 700 años, cuando el latín pasó a las lenguas romances, ¿verdad? Y entonces se nacieron el español, el francés, el italiano, el portugués. Entonces algunas de estas reglas datan más o menos del siglo XIV, de los años 1300. Ahora bien, vamos a observar el primer grupo de verbos totalmente irregulares, y los típicos irregulares son el verbo ser y el verbo ir. Observemos cómo estos verbos totalmente irregulares se conjugan. En el caso del verbo estar es muy interesante porque algunas personas indican que es irregular solo la forma yo, que las formas tú, usted, ellos, ellas, ustedes, pues no varían en su conjugación de la forma regular, pero al tener la tilde, está claro que eso varía en forma la conjugación que usamos en el presente con los verbos regulares, y por lo tanto se consideran verbos totalmente irregulares, los del verbo estar. Además, tenemos otros verbos como el verbo ir, que podemos observar cómo se conjuga: voy, vas, va; vamos, vais, van. Y el verbo oler, que incluso, además de diptongizar la vocal O por UE, incorpora una H. Esta H tiene una historia a lo largo de la evolución de la lengua, y en el momento en que estaban cambiando las palabras, estaban diptongizándose las O por UE, se tenía el temor de que las U se confundieran con V o con B, y por lo tanto se incorporó la regla de que para evitar una confusión de U con V o con B, se incorporara una H antes. Por esa razón, el verbo oler tiene esta H presente en su conjugación. Dos verbos más de este grupo pues son el verbo venir y el verbo tener. Y si ustedes observan, a pesar de que cada uno tiene su significado y es distinto, pues tienen una conjugación bastante similar. En primera persona pues incorporan una G, y además tenemos los diptongos en ambos casos, en usted, en tú, en él, ella, ustedes, ellos, ellas. Mientras que en la forma vosotros y nosotros pues se mantienen conjugados en forma regular. Esto es un fenómeno que vamos a ver frecuentemente con los verbos irregulares en el tiempo presente, que en nosotros y vosotros no cambian. Otros verbos irregulares en el presente pues son el verbo decir, que en este caso de decir la E cambia por I, ¿sí? Igual lo que les comentaba anteriormente, en nosotros y vosotros no cambia. Mientras que oír pues tiene un fenómeno bastante particular, porque
pues a pesar de que incorpora una G, parecido a venir, tener, decir, en la segunda persona singular y plural, y la tercera también, incorpora esta y tiene que ver porque como esa I queda encasillada entre dos vocales fuertes, nosotros diríamos, si no pusiéramos esa Y ahí, oyes, con una I. Entonces, la regla indica que si esta I queda en el centro de estas dos vocales fuertes, pues entonces vamos a incorporar esta Y. Y observen también que nosotros y vosotros tampoco cambian su conjugación. Finalmente, el verbo número 9, se han dado cuenta que son 9 verbos totalmente irregulares en el presente, pues es el verbo haber. Y esta es la conjugación del verbo haber. Normalmente se utiliza para el tiempo del pretérito perfecto compuesto. Sin embargo, nosotros en español como segunda lengua, en el nivel básico en el que estamos, en el A1, decimos que el verbo haber se conjuga en la forma hay, por ser un verbo impersonal, como ya lo estudiamos la semana anterior. Ahora bien, el grupo número 2 de los verbos irregulares corresponde a los verbos irregulares en primera persona singular. Observen cómo en rojo les marco por acá que la forma yo, la primera persona singular, presenta esa G que se inserta, que se anexa a la raíz. Mientras que las otras formas de las personas pues mantienen la conjugación completamente regular. Vamos a bajar por acá la última conjugación de salir y es salen, ¿verdad? Entonces tenemos poner, pongo, hacer, hago, salir, salgo. Por acá tenemos pues otros verbos también irregulares en primera persona singular. En el caso del verbo caer, diríamos caigo. En el caso de traer, traigo. Y en el caso de ver, veo. Para las demás personas está claro que se mantiene la conjugación regular. Vamos a descender el verbo caer y pues vamos a marcar acá que se mantiene la regularidad, mientras que en estos verbos son completamente irregulares. Y 3 verbos que se incorporan a esta lista de verbos irregulares en primera persona singular son el verbo dar, saber y caber. En el caso del verbo dar, pues decimos doy. En el caso de saber, decimos sé y agregamos una tilde. Y en el caso de caber, pues decimos quepo. Caber es algo, el fenómeno de caber, pues es muy particular porque bien sabemos que en el contexto de sonido de C con A, el sonido es con K. Diríamos caber. Si lo escribiera fonéticamente, tendría que escribir una K. Para poder mantener el sonido, debemos decir quepo. Pero si escribiéramos C con E, la pronunciación sería, si escribiéramos eso, sería cepo. Y esto es completamente incorrecto. Nosotros no diríamos eso. ¿Por qué? Porque debemos mantener este sonido. Por eso esa C se transforma en QU. Y observen cómo, además, también en este grupo de verbos, pues la conjugación es completamente regular en los diferentes verbos que tenemos aquí en esta pantalla. Vamos a bajar el verbo saber como un modelo. También tenemos el verbo dar acá, pues vean lo que sigue la conjugación, el patrón regular. Mientras vamos a borrar por acá para poder descargar esto, porque si no entonces se nos complica. Y pues el verbo caber sigue exactamente el mismo patrón. Irregular en primera persona singular, mientras que en la segunda y tercera singular y plural y la primera singular plural pues son regulares, como lo observamos acá en esta pantalla y en este grupo número 2. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor utilicen el foro de dudas académicas que está en la plataforma del TEC Digital.